Dios los bendiga, hermanos y hermanas. En esta mañana le damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos permite de poder estar aquí. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y viene pronto. En esta mañana queremos saludar a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están sintonizando. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga. Sigue adelante agarrándote de la palabra de Dios. Ya empezamos un nuevo mes, este mes de abril. Amén. Hoy es primer día del mes de abril del año 2021 y gracias a Dios porque pudimos concluir el mes de marzo, ¿verdad? Siempre con la mano levantada diciéndole gracias, Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar a seguir adelante. Y en esta preciosa mañana queremos saludar a nuestros hermanos y hermanas en la fe, ¿verdad? Aquellos hermanos que están predicando la palabra de Dios en diferentes lugares. Gloria a Dios, hermanos. Sigue adelante, que Dios te dará la pauta para que tú puedas predicar lo que está en la palabra de Dios, siempre y cuando pidiéndole la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración, hermano, y posteriormente vamos a estar hablando un poquito con respecto a la fe y la obra. Hoy es el último tema con respecto a la fe y las obras. Ya el día viernes estaremos empezando otro estudio y queremos enfatizar qué importante es la fe cuando nosotros la ponemos en práctica y qué importante es las obras cuando lo ponemos en práctica también, ¿verdad? Sabemos que el obrar es a través del creer y nosotros creemos que Dios resucitó a Cristo Jesús de los muertos y que Él está sentado a la diestra de Dios Padre y que el Espíritu Santo está trabajando en nuestro espíritu para poder alcanzar lo que Cristo Jesús quiere que alcancemos, de vivir una vida agradable a Él y que podamos llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y solamente lo podemos hacer es a través de la palabra de Dios. Así que vamos a hacer una oración, amén, y pedirle a Dios que Dios nos ayude en este comienzo de este mes, que nada se interponga en poder buscarle a Él, ¿verdad? Acompáñame, amantísimo Dios y Padre nuestro, en esta mañana. Estamos aquí reunidos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, pidiendo la guianza de tu Espíritu. Que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, sea conforme a tu agrado. Que nada se interponga en poder buscarte. Gracias por el obrar que tú pones en nuestras vidas. Gracias por poder ayudar a las personas, hermanos y hermanas que necesitan la ayuda. Y gracias a Dios porque tú estás proveyendo ayuda. Y no solamente provees ayuda para nuestras familias, sino también aquellos que lo necesitan. Y gracias por poner la fe en nuestras vidas para poder seguir avanzando en tu presencia, Señor. Como dice tu palabra, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y queremos disfrutar ese gozo día con día en nuestras vidas. Aunque hayan problemas, dificultades, situaciones difíciles, sabemos que tú estás con nosotros y que tú estás perfeccionando nuestras vidas, ¿verdad? Día con día. Y gracias porque siempre tú tienes el control de todo. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén, amén. Amén, hermano. Qué importante es darle la honra y la gloria a nuestro Dios. En esta semana ya nos falta un día para terminar. Estuvimos viendo el día lunes cómo la importancia que es la salvación exclusivamente por la fe, ¿verdad? Todo obrar que es de la fe es a través de la fe. El día martes estuvimos viendo por gracia sois salvos. Esto es algo gratuito. Se le da a aquel que quiera. Y gracias a Dios que Dios nos ha escogido para que nosotros podamos agarrarnos de la gracia de Dios. El día miércoles estuvimos viendo la fe viva frente a la fe muerta. Ayer estuvimos viendo este tema, ¿verdad? Qué importante es poder ayudar sin pedir algo a cambio. Y hoy vamos a terminar con este tema que se llama poner en práctica la fe, ¿verdad? Y cuando ponemos en práctica la fe, hermano, Dios empieza a trabajar completamente en nuestras vidas.
porque ahí nos damos cuenta si en realidad Dios está obrando en nuestras vidas. Cuando nos desprendemos de lo que más nos gusta para ayudar a otras personas, ahí entendemos que Dios está trabajando en nuestra vida. Porque a veces nosotros tenemos un concepto erróneo, solamente damos lo que nos sobra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Cristo se entregó completamente todo por amor, ¿verdad? Y gracias a Dios, para esto vamos a tocar el tema de poner en práctica la fe. Y en el libro de Génesis podemos ver varios personajes. Y como hemos estado siguiendo a Abraham, uno de los personajes número uno que nosotros podemos agarrarnos, porque es el padre de la fe, ¿verdad? Y gracias a Dios, a pesar que tuvo problemas, dificultades, pero él siempre se agarró completamente de Dios, como nosotros tenemos problemas, dificultades, pero no nos desprendamos de Dios, hermano, porque al agarrarnos completamente de Dios, Dios nos da la pauta para que nosotros podamos agarrarnos de Él. Mira, en Hebreos capítulo 11, verso 17 y verso 19, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Dice el verso 18, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando nosotros leemos estos tres versos muy importantes para la vida del creyente, hermano, cuando Dios te pide algo, no dudes en dárselo, porque Dios tiene algo más mejor que te va a ofrecer. Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo, no solamente Dios quería probar su corazón, sino también quería probar en qué situación se encontraba para con Dios. Y gloria a Dios que este hombre no dudó, a pesar que era el único hijo que tenía. Pero como hemos leído, él sabía que Dios lo podía levantar de los muertos. Hermano, Dios en su grande amor y su misericordia nos da una enseñanza tan bonita en estos, de que Dios es el único que nos puede dar la oportunidad para que nosotros podamos seguir adelante. Dice aquí en Hebreos, dice, mediante el ejercicio continuo de la obediencia, la fe de Abraham se había desarrollado y fortalecido hasta el punto donde incluso él realmente creía que Dios podía resucitar a su hijo y restaurarlo a él. Esta fe en el corazón de Abraham tuvo su expresión externa en su perfecta buena voluntad de ofrecer a Isaac, y fue únicamente la intervención directa de Dios la que impidió que matara a su hijo. Aquí vemos algo muy precioso, hermano. Déjame decirte que este muchacho no era de 5, no era un niño es un niño baby, era un hombre que podía levantar muchas cosas. Y ahí mismo en el relato dice que él mismo llevaba la leña para ser sacrificado. Pero déjame decirte que cuando Dios tiene siempre todo bajo control, siempre y cuando nosotros le creamos, ¿verdad? En este tiempo que ha habido muchas dificultades, y muchos de nosotros le hemos creído a Dios que Dios nos va a ayudar a seguir adelante, no importa la situación que estemos llevando, ¿verdad? Gracias a Dios, como vimos aquí, Dios quería probar su corazón. Muchas veces nosotros le reclamamos a Dios cuando pasa algo en nuestras vidas, especialmente cuando se muere un familiar
o se muere el esposo o la esposa, o pasa cualquier cosa, en lugar de decir, Señor, tú quieres probar mi corazón, en qué posición estoy contigo, empezamos nosotros, ¿qué? A reclamarle a Dios. Dios en su grande amor y su misericordia, Él trata con nosotros así como el alfarero trata con el barro, ¿verdad? Dice que el alfarero cuando está haciendo una vasija, él ve que esa vasija se está en sus manos, saliendo inadecuada. ¿Qué hace? Destruye y otra vez la vuelve, o sea, hasta que la hace perfecta. Dios quiere darnos la perfección, hermanos. Por eso, cuando nosotros ponemos en práctica la fe, hermano, es en qué posición estamos delante de Dios, ¿verdad? Hemos aprendido mucho de esto, de que Dios nos da la pauta de que no nos quedemos callados. Dios en este tiempo ha hecho muchas señales, muchos prodigios, muchos milagros, y a veces muchos de nosotros nos hemos quedado callados. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que la gente no nos crea. Dice la palabra de Dios, si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Y eso en este tiempo está pasando. Las piedras están hablando. Cuando decimos piedra no quiere decir algo que está sin vida. Estamos hablando de personas que muchas veces no tienen un concepto completamente de Dios bíblicamente, pero dicen palabras que tú dices, wow, ¿cómo? ¿De dónde salió eso? Si esa persona no tiene una educación o no tiene, no sabe expresarse, ¿cómo puede decir? Hermano, la palabra de Dios nos dice, en Primera de Corintios, Dios mismo nos dice a través de Pablo, lo más vil, lo más despreciado, usa Dios para avergonzar a los sabios. Cuando nosotros ponemos en práctica la fe que Dios ha puesto en nosotros, hermano, damos la luz que Dios quiere que nosotros demos. Muchos de nosotros éramos personas incompetentes, no servíamos para hacer las cosas bien, pero gracias a la misericordia de Dios, que Dios nos da la pauta para que nosotros podamos servirle a Él. Con respecto aquí, mira, en Santiago capítulo 2, dice el verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe puesta en práctica se perfecciona a través de las obras. ¿Y quiénes van a poner en práctica? Nosotros, que confiamos completamente en aquel que nos da la pauta para que podamos llegar a ¿qué? A hacer las cosas correctamente delante de Dios, ¿verdad? Repitamos este verso, Santiago 2:22. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. Se perfeccionó por las obras. ¿Cómo nosotros nos perfeccionamos? A través de obrar en Cristo Jesús. No en nuestras buenas intenciones. No para que nos vean. No para que nos miren. Sino conforme a la intención de Cristo Jesús. ¿Verdad? Aquí podemos ver, dice, por tanto podemos resumir la experiencia de Abraham como sigue. Su andar con Dios empezó con la fe en la palabra de Dios. En su corazón, esta fe se expresó libremente en lo externo, en una vida de sumisión y obediencia. Cada acto de obediencia fortalecía y desarrollaba su fe y lo preparaba para la siguiente prueba. Mira, cada vez que pasamos por ciertas cosas, Dios nos prueba para seguir otra cosa y podamos pasar. Este caminar en el Señor, hermano, es un caminar muy bonito. ¿Por qué? Porque cada vez que aprendemos cosas nuevas, las ponemos en práctica.
Así como el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y él siempre está atacando. Pero la palabra de Dios nos dice, hermano, cuando ponemos la fe, la confianza en Dios, Dios nos da la victoria. ¿Qué dice la palabra de Dios? Resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a resistir? Por medio de la fe que tengamos en Dios, que podamos ponerla a través de la palabra de Dios. Amén. También podemos ver en el Antiguo Testamento a una mujer llamada Rahab, y todos sabemos quién era esta mujer. Esta mujer era una mujer que no tenía una reputación muy buena, pero en esas oídas que había escuchado ella, sabía que había un Dios grande y poderoso, un Dios que podía hacer grandes cosas, que podía enviar la victoria a aquel que la quisiera, a pesar que era un pueblo pequeño. Esta victoria que Dios le dio a Josué, amén, en la ciudad de Jericó, trae consigo algo precioso aquí. Cuando tú lees la historia del capítulo 2 al capítulo 6, te das cuenta de cómo Dios trabaja en el corazón de la persona. Por eso dice la palabra de Dios, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y esta mujer alcanzó ese arrepentimiento, esta mujer alcanzó esa misericordia, así como mucha gente hoy en día está alcanzando esa misericordia. Están saliendo de lo peor, ahora están acercándose a Dios. Y gloria a Dios por usted, hermano, que está predicando la palabra de Dios y está sacando de las garras del enemigo aquellos que el enemigo los tenía atrapados. Mira lo que dice Josué capítulo 6, verso 22. Dice, mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrar en casa de la mujer ramera y hacer salir de ahí a la mujer y a todos los que fueren suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todos los que eran suyos. Y también sacaron a todas sus parentelas y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y aquí vemos una promesa tan grande, hermano. Por eso nosotros tenemos que agarrarnos completamente de esta promesa de Dios. Nosotros no queremos que nuestras familias se vayan al infierno. Y estamos intercediendo por ellos. Y Dios va a tener misericordia, porque en su palabra nos dice, así como Dios tuvo misericordia con esta mujer, y no solamente la salvó a ella, sino que también salvó a su padre y a toda su familia, solamente por poner en práctica la fe, por haber escondido a estos hombres, ella alcanzó misericordia de Dios. Puso en práctica, si ella se hubiese quedado callada, hermano, ni ella ni su familia hubiesen vivido. Por eso no podemos estar callados delante de las grandezas que Dios está haciendo, hermano. A veces el enemigo quiere que nosotros estemos callados, ¿verdad? ¿Y sabes por qué quiere que estemos callados? Para que la gloria de Dios no sea manifestada. Y Dios se manifiesta de una manera tan preciosa, ¿verdad? Y gloria a Dios, dice, Rahab había llegado a creer que el Dios de Israel era el verdadero Dios y que Él entregaría a Canaán y sus habitantes en manos de su pueblo Israel. Ella sabía que Dios iba a hacer esto, hermano. Como mucha gente allá afuera en el mundial, como decimos, ellos saben qué va a pasar. Y Dios les está dando la oportunidad para agarrarse de Él, pero muchos no quieren, pero muchos se están acercando a Él. Mira, en Filipenses capítulo 2, verso 12 y verso 13, la intención de Dios que desea que su pueblo
fea. Aquí dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí estamos, hermano. ¿Quién produce eso? Dios. Solamente Dios produce que nosotros nos podamos activar en Él, siempre y cuando nosotros pongamos en práctica la fe. Para concluir, hermano, este tema es muy completo y muy preciso y nos ayuda a podernos ver en el espejo y vernos en qué posición estamos delante de Cristo. En estos 4 tiempos que hemos visto de cómo la fe y las obras trabajan completamente en nuestra vida cuando ponemos en práctica que Dios tome el control de nuestras vidas. Hermano, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su obra que está haciendo en nuestras vidas y gracias a Dios por aquellos que están siendo alcanzados a través de la palabra de Dios. Así que en esta mañana te dejo, hermano, pon en práctica tu fe, pon en práctica y verás las maravillas que Dios tiene para usted y para mí. Así que vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta mañana preciosa que nos permite de poder estar aquí, Señor. Gracias porque tú nos estás ayudando, que todo lo que aprendemos lo pongamos en práctica, como en esta mañana, que podamos poner en práctica la fe que has puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, no solamente en la iglesia, sino en todo lugar donde nosotros podamos andar. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y todo lo que tú estás haciendo en la vida de mis hermanos y hermanas. Hermano, que el Señor te bendiga y que Dios te llene de muchas bendiciones y que a través de estas clases que hemos aprendido, que tenemos que poner en práctica la fe y tenemos que también obrar en Dios, que Dios nos lo da, como hemos visto en Filipenses capítulo 2, verso 13. Él pone el querer y el hacer en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y que tengas un día muy placentero. Bendiciones.